Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Arrancamos esta edición de mediados de noviembre de 2025 con una agenda cargada de novedades legislativas, sociales y tecnológicas que marcan el rumbo hacia una inclusión real y efectiva en nuestra sociedad. Y comenzamos este recorrido informativo poniendo el foco en el ámbito del derecho laboral y la protección de los trabajadores con discapacidad, porque esta semana se han intensificado los debates y análisis sobre la aplicación práctica de la reciente normativa que ha transformado el panorama del empleo para las personas que reciben un diagnóstico de incapacidad permanente, tal y como han recogido diversos expertos jurídicos y asociaciones durante estos últimos días. La entrada en vigor de la Ley 2/2025 ha supuesto un cambio de paradigma histórico al eliminar el automatismo que existía anteriormente en la extinción del contrato de trabajo cuando a una persona se le reconocía una gran invalidez o una incapacidad permanente en grados de absoluta o total, y es que hasta hace poco tiempo este reconocimiento implicaba casi de manera directa que la empresa podía finalizar la relación laboral. Sin embargo, las noticias de esta semana confirman que los tribunales y las empresas están empezando a adaptar sus protocolos para cumplir con el nuevo mandato que obliga a realizar ajustes razonables antes de tomar cualquier medida drástica. En este sentido, se ha destacado en varios foros jurídicos celebrados esta semana que el despido solo será procedente si la empresa demuestra de forma fehaciente que la adaptación del puesto de trabajo supone una carga excesiva o desproporcionada para su economía, pero si no es así, la prioridad absoluta es la reubicación del trabajador en otro puesto compatible o la adaptación de sus funciones actuales, garantizando así el derecho al mantenimiento del empleo que exigen tanto la normativa nacional como los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y siguiendo con temas legislativos y de derechos fundamentales, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido por sus siglas CERMI, ha vuelto a ser noticia esta semana al elevar al Congreso de los Diputados una serie de propuestas firmes para combatir la pobreza en la infancia con discapacidad, una realidad que a menudo queda invisibilizada pero que requiere de una acción política urgente y coordinada, según ha manifestado la organización en sus últimos comunicados. Por otro lado, y en un tono más simbólico pero de gran calado social, se ha confirmado una noticia que une la numismática con la reivindicación de derechos, ya que se ha anunciado que la reforma del artículo 49 de la Constitución española quedará inmortalizada en unas monedas conmemorativas de 2 euros que se pondrán en circulación el próximo año 2026, aunque los diseños y los preparativos ya están siendo noticia en estos días de noviembre de 2025. Este gesto busca celebrar la eliminación del término disminuido de nuestra Carta Magna y la consagración de un enfoque de derechos humanos en el tratamiento constitucional de la discapacidad, un hito que costó años de lucha asociativa y que ahora quedará grabado en el metal de la moneda común europea para recordar a toda la ciudadanía la importancia del lenguaje y del respeto a la dignidad de las personas. Cambiando de tercio y adentrándonos en las noticias que llegan desde las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid ha protagonizado uno de los titulares más destacados de la semana en materia de financiación social al anunciar que destinará €500.000 para facilitar la vida independiente de 38 personas con discapacidad intelectual. Esta inversión se enmarca en una estrategia más amplia que busca fomentar la desinstitucionalización y permitir que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir en sus propios hogares o en entornos comunitarios con los apoyos necesarios en lugar de residir permanentemente en grandes centros asistenciales. Esta medida ha sido recibida con optimismo por las familias y las entidades del tercer sector, que ven en estos recursos un paso necesario hacia la autonomía personal y la plena ciudadanía. En el ámbito de la investigación y la salud, la Fundación 11 ha lanzado esta semana una convocatoria muy esperada a través de su área de baja visión. Se trata de las primeras ayudas destinadas específicamente a la investigación en prevención de la ceguera, una iniciativa que busca impulsar proyectos científicos que arrojen luz sobre patologías oculares que hoy en día carecen de tratamiento efectivo o cuyo diagnóstico temprano es fundamental para evitar la pérdida severa de visión. Esta noticia es un soplo de aire fresco para la comunidad científica y para miles de pacientes que esperan avances médicos que mejoren su calidad de vida y su autonomía visual en el futuro próximo. Asimismo, y sin abandonar el ámbito sanitario, las organizaciones de pacientes han alzado la voz esta semana para urgir a todas las comunidades autónomas a que apliquen la conocida como Ley ELA con criterios clínicos amplios y generosos para evitar que la burocracia se convierta en un obstáculo para quienes necesitan
Cuidados especializados. De manera inmediata la demanda se centra en que la evaluación de la dependencia y la discapacidad en estos casos sea mucho más ágil y se ajuste a la rápida progresión de esta enfermedad neurodegenerativa. Si miramos hacia el calendario de eventos locales encontramos que numerosas localidades españolas están calentando motores para la celebración de sus respectivas semanas de la discapacidad. Un ejemplo de ello es la localidad de Arnedo, donde la Asociación de Personas con Discapacidad de la comarca ha presentado su programa de actividades para finales de este mes de noviembre de 2025, que incluirá desde campeonatos de juegos tradicionales hasta charlas de sensibilización, demostrando que el tejido asociativo en el ámbito rural sigue siendo un motor fundamental de cohesión social y visibilidad. Del mismo modo, en el ejido se ha anunciado una completa programación bajo el lema Prevención en la ropa y en la vida, que combinará ocio, cultura y deporte para conmemorar el Día Internacional que se acerca en el horizonte del mes de diciembre. En el plano de la formación y el desarrollo profesional, la organización Plena Inclusión junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha puesto en marcha esta semana una formación pionera centrada en la figura del conector comunitario. Este nuevo perfil profesional está llamado a ser clave en los próximos años, pues su función no es otra que la de tejer redes en los barrios y pueblos para que las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo no vivan aisladas, sino que participen activamente en la vida cultural y social de su entorno. El curso busca dotar a los profesionales de herramientas prácticas para identificar oportunidades de inclusión en el día a día, desde acompañar a una persona a apuntarse a un gimnasio hasta facilitar su participación en una asociación de vecinos, labores que parecen sencillas pero que requieren de una metodología y una sensibilidad específicas para ser exitosas. Pasando ahora al terreno de la tecnología y la accesibilidad digital, esta semana de noviembre de 2025 seguimos viendo las repercusiones de la plena aplicación de la Ley Europea de Accesibilidad, que entró en vigor con fuerza vinculante para nuevos productos el pasado mes de junio. Las empresas tecnológicas y de servicios digitales están acelerando sus procesos de adaptación para cumplir con los estándares que exigen que las páginas web y las aplicaciones móviles sean utilizables por todas las personas independientemente de sus capacidades. Las consultoras especializadas en tecnología han reportado un aumento significativo en la demanda de auditorías de accesibilidad durante esta semana, ya que las sanciones por incumplimiento y sobre todo la conciencia de que la accesibilidad es un derecho y una oportunidad de mercado están movilizando al sector privado como nunca antes. Además, se están presentando nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial que prometen facilitar la navegación a personas con discapacidad visual y cognitiva mediante descripciones automáticas de imágenes mucho más precisas y resúmenes de texto adaptados a lectura fácil. Otro tema que ha estado sobre la mesa esta semana es la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad y su hermana mayor, la Tarjeta Europea de Discapacidad, ya que se siguen dando pasos firmes hacia su implementación total. Aunque los plazos administrativos son extensos, las noticias recientes indican que se está trabajando intensamente en la armonización de los formatos físicos y digitales para evitar fraudes y garantizar que cuando una persona con discapacidad viaje de un país a otro de la Unión Europea, sus derechos sean reconocidos de manera automática sin necesidad de trámites burocráticos engorrosos. Esta semana se han conocido detalles sobre los elementos de seguridad digital que incorporarán estas tarjetas, incluyendo códigos de respuesta rápida que permitirán a las autoridades verificar la validez del documento en tiempo real en cualquier Estado miembro, lo que supondrá un avance gigantesco en la libertad de movimiento y en el turismo accesible. Volviendo a la actividad del CERMI, esta entidad también ha sido noticia por recibir el premio del Foro Justicia y Discapacidad 2026 otorgado por el Consejo General del Poder Judicial en la categoría de medios de comunicación a su diario digital. Este reconocimiento pone en valor la labor del periodismo social y especializado, que no solo informa sino que también forma y denuncia las vulneraciones de derechos. El periodismo hecho por y para las personas con discapacidad se consolida así como una herramienta indispensable para la democracia y para el control de las políticas públicas, asegurando que la voz de este sector de la población llegue a las instituciones y a la opinión pública con claridad y rigor. Además, en el ámbito de la administración pública, el CERMI ha solicitado formalmente esta semana que la futura Ley de Administración Abierta refuerce su dimensión inclusiva, pidiendo que el acceso a la información pública se garantice en formatos accesibles para que ningún ciudadano se quede fuera del control democrático por barreras sensoriales o cognitivas. En el ámbito internacional, aunque con repercusión directa en nuestro país, se sigue debatiendo sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de incapacidad y la necesidad de compatibilizarlos con el trabajo remunerado. Los expertos señalan que el modelo del futuro debe ser flexible, permitiendo que las personas con discapacidad puedan aportar su talento al mercado
Laboral sin miedo a perder sus prestaciones económicas si su situación de salud varía o si sus ingresos laborales son modestos. Este debate está muy vivo esta semana a raíz de las nuevas normativas laborales que buscan incentivar la actividad frente a la inactividad forzosa, y es que el talento de las personas con discapacidad es un activo que la economía global no puede permitirse desperdiciar, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico y falta de mano de obra cualificada en ciertos sectores. Por último, no podemos olvidar el papel del deporte inclusivo, que esta semana también ha tenido su hueco en la actualidad con la celebración de diversos torneos adaptados y la preparación de los atletas paralímpicos para los ciclos de competiciones de invierno. Las federaciones deportivas están insistiendo en la necesidad de que las infraestructuras deportivas de base sean plenamente accesibles, pues es en los polideportivos municipales y en los clubes de barrio donde nace la verdadera inclusión deportiva, y no solo en los grandes estadios. Las noticias de esta semana recogen varias inauguraciones de instalaciones reformadas que han eliminado barreras arquitectónicas, permitiendo que deportistas usuarios de silla de ruedas o con movilidad reducida puedan entrenar en igualdad de condiciones que el resto de sus vecinos. En resumen, esta semana de mediados de noviembre de 2025 nos deja un panorama donde la legislación avanza para proteger el empleo y los derechos fundamentales, donde la tecnología se pone al servicio de la accesibilidad y donde la sociedad civil organizada sigue empujando con fuerza para que las promesas de inclusión se conviertan en realidades tangibles. En cada pueblo y en cada ciudad, la combinación de inversión pública, investigación médica y concienciación social dibuja un horizonte esperanzador, aunque como siempre recordamos en este programa, queda mucho camino por recorrer y muchas barreras mentales y físicas que derribar. Continuamos con temas de interés. Continuamos con temas de interés, y en este bloque especial de nuestro programa queremos dedicar un espacio monográfico y profundo a analizar la columna vertebral que sostiene la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de millones de ciudadanos. En nuestro país nos referimos al rico y potente tejido asociativo de la discapacidad en España, una red de solidaridad y reivindicación que se ha convertido en un referente no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito europeo y latinoamericano. Para entender la realidad actual de la discapacidad es imprescindible conocer a los actores que protagonizan esta lucha diaria, entidades que nacieron muchas veces de la inquietud de grupos de padres y madres que no encontraban respuestas en la administración y que hoy son gigantes de la gestión social y la interlocución política. Comenzamos este recorrido hablando de la entidad que aglutina a todas las demás y que actúa como la voz unitaria del sector ante los poderes públicos. Nos referimos al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido popularmente como CERMI. Esta organización funciona como una plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía con discapacidad y sus familias, y su papel ha sido fundamental en los últimos años para lograr hitos legislativos históricos como la reforma del derecho al voto o la más reciente modificación del artículo 49 de la Constitución española. El CERMI no presta servicios directos de atención como residencias o centros de día, sino que su labor es eminentemente política y estratégica, encargándose de vigilar que las leyes se cumplan y de proponer nuevas normas que avancen hacia la plena inclusión social. Es la organización que se sienta a negociar con los ministerios y que traslada las demandas de los diferentes tipos de discapacidad, ya sean físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales, unificando criterios para que el mensaje llegue con fuerza y claridad a los legisladores. Si el CERMI es la voz política, no cabe duda de que el motor económico y de empleo más potente del sector es el Grupo Social 11, una institución que es única en el mundo y que tiene una historia que se remonta a la década de los años 30 del siglo pasado. La Organización Nacional de Ciegos Españoles nació en 1938 en un momento muy difícil de nuestra historia, con la visión de que las personas ciegas no querían vivir de la caridad sino de su propio trabajo, y así surgió el famoso cupón, que hoy es un símbolo de solidaridad en todas las calles y plazas de España. Pero la ONCE ha evolucionado mucho desde entonces, y hoy en día es un ecosistema complejo que incluye a la propia organización fundacional centrada en la prestación de servicios sociales para personas ciegas o con baja visión, como la rehabilitación, el apoyo educativo o el acceso a la cultura. Y por otro lado, cuenta con la Fundación 11, que se creó a finales de los años 80 como un instrumento de solidaridad de los ciegos hacia el resto de personas con otras discapacidades. La Fundación 11 es un pilar clave en la formación y la accesibilidad universal, financiando proyectos de otras asociaciones y promoviendo la eliminación de barreras arquitectónicas y digitales. Además, dentro de este grupo se encuentra Ilunión, que es el grupo empresarial socialmente responsable donde trabajan miles de personas
con y sin discapacidad, demostrando cada día que la rentabilidad económica y la rentabilidad social son perfectamente compatibles en sectores tan diversos como la lavandería industrial, la seguridad, la hostelería o los servicios de consultoría tecnológica. Siguiendo con las grandes confederaciones que estructuran este sector, debemos detenernos en la realidad de la discapacidad física y orgánica, donde la entidad de referencia es COSENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Esta organización agrupa a cientos de asociaciones locales y autonómicas que trabajan para mejorar la autonomía de personas con movilidad reducida o con enfermedades crónicas que afectan a órganos internos y que muchas veces producen discapacidades invisibles pero muy limitantes. COSENFE ha sido pionera en la defensa del concepto de autonomía personal, peleando por la figura del asistente personal y por la accesibilidad en el transporte y en la vivienda. Además, gestionan programas de vacaciones adaptadas, que son fundamentales para el respiro familiar y para el derecho al ocio inclusivo, así como itinerarios de inserción laboral que buscan que el talento de las personas con discapacidad física no se pierda por falta de adaptaciones en los puestos de trabajo. Su labor es esencial para visibilizar que la discapacidad física no es solo la silla de ruedas, sino un espectro muy amplio de condiciones de salud que requieren flexibilidad y comprensión por parte de la sociedad y de las empresas. En el ámbito de la discapacidad intelectual, el movimiento asociativo ha vivido una transformación terminológica y conceptual profunda en las últimas décadas, liderada por la organización que hoy conocemos como Plena Inclusión y que antiguamente recibía otras denominaciones que ya han quedado afortunadamente en el olvido. Plena Inclusión es una confederación que reúne a miles de familias y que gestiona una inmensa red de centros ocupacionales, viviendas tuteladas, centros especiales de empleo y servicios de atención temprana. Su misión ha evolucionado desde un modelo asistencial hacia uno centrado en los derechos y en la calidad de vida, promoviendo modelos de apoyo que permitan a la persona tomar sus propias decisiones y tener un proyecto de vida propio independientemente de sus necesidades de apoyo. Son los grandes impulsores de la lectura fácil como herramienta de accesibilidad cognitiva y trabajan incansablemente para que las personas con discapacidad intelectual tengan presencia en la comunidad y no vivan segregadas en instituciones cerradas dentro de este mismo espectro de la discapacidad intelectual, pero con una identidad propia y diferenciada. Encontramos a Down España, una federación que se ha especializado en la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down, apostando fuertemente por la inclusión educativa en escuelas ordinarias y por el empleo con apoyo en empresas normalizadas, desafiando los estereotipos y demostrando que con los apoyos adecuados las personas con trisomía 21 pueden llevar vidas autónomas y plenas. No podemos hablar del mapa de la discapacidad en España sin mencionar a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad sensorial auditiva. Aquí encontramos dos grandes corrientes que a veces han tenido visiones diferentes, pero que trabajan por un objetivo común: la plena participación. Por un lado está la CNSE, la Confederación Estatal de Personas Sordas, que es la principal defensora de la lengua de signos española y catalana como lenguas naturales de la comunidad sorda y como un derecho cultural y lingüístico irrenunciable. La CNSE trabaja para que haya intérpretes en todos los ámbitos de la vida, desde el médico hasta los juzgados, pasando por la televisión y la educación, reivindicando la identidad sorda y la eliminación de las barreras de comunicación. Por otro lado, encontramos a FIAPAS, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, que pone el acento en el aprovechamiento de los restos auditivos gracias a la tecnología como los audífonos y los implantes cocleares, y que defiende la importancia de la rehabilitación logopédica y la accesibilidad al medio oral mediante el subtitulado y los bucles magnéticos. Ambas organizaciones son complementarias y esenciales para entender la realidad de las personas con problemas de audición en nuestro país y sus luchas constantes para no quedar aisladas en un mundo eminentemente sonoro. Otra realidad muy específica que requiere de un abordaje altamente especializado es la de la parálisis cerebral, representada en España por Confederación ASPACE. Las asociaciones de ASPACE nacieron de la necesidad imperiosa de las familias de encontrar terapias y atención educativa para sus hijos con parálisis cerebral, una pluridiscapacidad que afecta al tono muscular, la postura y el movimiento, y que a menudo va acompañada de otras condiciones sensoriales o cognitivas. El modelo de ASPACE se
Centran la atención integral a lo largo de todo el ciclo vital, desde la atención temprana en los primeros meses de vida hasta los centros de día y residencias para la edad adulta, poniendo siempre el foco en potenciar la comunicación y la participación social, muchas veces utilizando sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que permiten a las personas sin habla oral expresarse y relacionarse con su entorno. La labor de estas asociaciones es vital para el soporte emocional y logístico de las familias, que son las grandes cuidadoras en este ámbito. En los últimos años ha cobrado una relevancia especial y urgente la salud mental, un área que durante mucho tiempo estuvo estigmatizada y oculta bajo el manto de los manicomios y el rechazo social. La Confederación Salud Mental España, anteriormente conocida como FEAFES, ha liderado el cambio de mirada hacia los problemas de salud mental, defendiendo un enfoque de derechos humanos y recuperación frente al modelo psiquiátrico tradicional basado en la contención y el encierro. Salud Mental España trabaja para empoderar a las personas con trastorno mental grave y a sus familias, luchando contra los prejuicios que asocian enfermedad mental con peligrosidad o incapacidad y reclamando una red de atención sanitaria y social comunitaria que prevenga las crisis y apoye la inserción laboral y social. Sus campañas de sensibilización han sido claves para poner la salud mental en la agenda política y mediática, especialmente a raíz de la pandemia, que ha disparado los indicadores de malestar emocional en toda la población, haciendo que sus reivindicaciones sean ahora más comprendidas y compartidas por el conjunto de la sociedad. Dentro del espectro de los trastornos de neurodesarrollo, la organización Autismo España ha experimentado un crecimiento exponencial en representatividad y visibilidad, acompañando al aumento en los diagnósticos de trastorno del espectro del autismo que se ha producido en las últimas décadas. Autismo España agrupa a entidades que prestan apoyos especializados a personas con TEA y sus familias, defendiendo que el autismo no es una enfermedad sino una condición de vida que requiere comprensión y adaptaciones en el entorno, especialmente en los ámbitos educativo y social. Sus líneas de trabajo se centran en la detección precoz, que es fundamental para un buen pronóstico, y en la accesibilidad cognitiva de los entornos, así como en la transición a la vida adulta y el envejecimiento de las personas con autismo, que es uno de los grandes retos de futuro, ya que es una realidad relativamente nueva para los servicios sociales. También debemos destacar el papel crucial de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, que aunque abarca patologías que no siempre implican discapacidad, en muchos casos sí son causantes de grandes dependencias y discapacidades graves. FEDER se ha convertido en la voz de la esperanza para las familias que conviven con enfermedades poco frecuentes, muchas de ellas de origen genético, y que se enfrentan a la soledad de no tener un diagnóstico claro o un tratamiento disponible. Su lucha se centra en la inversión en investigación científica, en la equidad en el acceso a los medicamentos huérfanos y en la creación de centros de referencia especializados para que el código postal no determine las posibilidades de supervivencia o de calidad de vida de un niño con una enfermedad rara. FEDER ha logrado movilizar a la sociedad española con sus campañas, creando una conciencia solidaria sobre la importancia de la ciencia y el apoyo mutuo. No podemos dejar de mencionar a entidades como PREDIF, la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, que se ha especializado notablemente en el turismo accesible y en la promoción de la asistencia personal. PREDIF trabaja para que el ocio y el turismo sean derechos reales, analizando la accesibilidad de hoteles, rutas turísticas y destinos, y publicando guías que son referentes para viajeros con discapacidad de todo el mundo. Además, son firmes defensores de la figura del asistente personal como llave para la vida independiente, gestionando proyectos piloto y formación para que esta figura profesional se asiente en nuestro sistema de dependencia, otorgando a la persona con discapacidad el control sobre su propia vida y sobre quien le presta los apoyos que necesita para levantarse, asearse, trabajar o viajar. El tejido asociativo se completa con organizaciones específicas para casi cada tipo de discapacidad o enfermedad crónica, como la esclerosis múltiple, daño cerebral adquirido o la espina bífida, todas ellas federadas a su vez en las grandes estructuras que hemos mencionado anteriormente, creando una red capilar que llega hasta el último rincón de la geografía española. Es importante resaltar que este modelo asociativo español se basa en la gestión mixta, donde las asociaciones sin ánimo de lucro gestionan servicios públicos mediante conciertos o subvenciones, aportando un valor añadido de especialización y compromiso que difícilmente podría dar la administración de forma directa. Sin embargo, este modelo también enfrenta retos importantes como la sostenibilidad económica, la necesidad de relevo generacional en las juntas directivas de las asociaciones formadas
históricamente por padres y madres muy mayores y la necesidad de profesionalizar cada vez más la gestión sin perder el espíritu reivindicativo y la cercanía con las bases sociales. La fuerza de este movimiento radica en su unidad de acción a pesar de la diversidad de siglas y de necesidades específicas cuando se trata de defender los grandes temas transversales como la accesibilidad universal, el empleo digno, la educación inclusiva o la no discriminación. Todas estas organizaciones reman en la misma dirección bajo el paraguas del CERMI, demostrando una madurez democrática envidiable. Esta unidad ha permitido que España cuente con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de discapacidad, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que refundió y armonizó normativas anteriores y que supone el marco legal que protege a más de 4 millones de personas en nuestro país. Pero las leyes por sí solas no cambian la realidad, y ahí es donde el trabajo diario y silencioso de estas miles de asociaciones es insustituible, acompañando a las familias desde el momento del diagnóstico, ofreciendo terapias, rehabilitación, formación y sobre todo un espacio de pertenencia donde no sentirse juzgados ni excluidos. En el ámbito del empleo, además del gigante 11, existen multitud de centros especiales de empleo gestionados por asociaciones locales que dan trabajo a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que tienen más dificultades para acceder al mercado ordinario. Estos centros funcionan como empresas, pero tienen como fin último la integración laboral y social y reinvierten sus beneficios en la creación de más puestos de trabajo. Sin embargo, el gran reto sigue siendo aumentar la presencia de trabajadores con discapacidad en las empresas ordinarias, y para ello asociaciones como la Fundación Mafre o la Fundación Randstad, junto con las áreas de empleo de las grandes confederaciones como Inserta Empleo de Fundación 11, realizan una labor de intermediación y sensibilización empresarial fundamental, derribando mitos sobre la productividad o el absentismo y demostrando que la diversidad en las plantillas es un valor competitivo. La mujer con discapacidad también tiene su propia voz dentro de este movimiento a través de la Fundación CERMI Mujer. Es una entidad que nació para abordar la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, que están expuestas a mayores tasas de violencia de género, desempleo y pobreza que el resto de la población. La Fundación CERMI Mujeres trabaja para que la perspectiva de género esté presente en todas las políticas de discapacidad y para que la perspectiva de discapacidad esté presente en las políticas de igualdad, luchando contra lacras como la esterilización forzosa, que afortunadamente ya ha sido erradicada de nuestro ordenamiento jurídico gracias a su presión constante. Mirando hacia el futuro, las asociaciones de la discapacidad en España se enfrentan al desafío de la digitalización y de las nuevas tecnologías para que la brecha digital no se convierta en una nueva barrera de exclusión, sino en una oportunidad de inclusión. La inteligencia artificial, la robótica y la domótica ofrecen posibilidades inmensas para la autonomía personal, pero es necesario que estas tecnologías se diseñen bajo los principios de diseño para todos, y ahí es donde la labor de vigilancia y propuesta de entidades como el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, dependiente de la ONCE, o las comisiones de accesibilidad de las diferentes confederaciones es vital para asegurar un futuro tecnológico humano y accesible. Para concluir este reportaje, es justo reconocer que la sociedad española ha avanzado enormemente en las últimas 4 décadas en su percepción y trato hacia las personas con discapacidad, y que gran parte de este mérito corresponde a estas asociaciones que con tesón y paciencia han ido educando a la ciudadanía, han ido abriendo mentes y han ido construyendo puentes de convivencia. Hoy en día, ver a una persona con discapacidad en la universidad, en el Parlamento o en una empresa es mucho más habitual que hace unos años, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad de oportunidades. El tercer sector de la discapacidad en España es un ejemplo de sociedad civil organizada, vibrante y necesaria, que nos recuerda cada día que la diversidad es inherente a la condición humana y que una sociedad que incluye es una sociedad mejor para todos. Continuamos con temas de interés. Nos adentramos ahora en un territorio fascinante donde la ciencia ficción se encuentra con la realidad humana más palpable para transformar vidas de una manera que hace apenas una década nos hubiera parecido imposible, y es que en este bloque vamos a profundizar en cómo la inteligencia artificial se ha convertido en la gran aliada de las personas con parálisis cerebral, abriendo puertas que parecían cerradas para siempre y derribando muros de incomunicación y dependencia física que limitaban el desarrollo pleno de miles de ciudadanos.
Para comprender la magnitud de esta revolución es necesario primero contextualizar que la parálisis cerebral no es una enfermedad estática sino una condición que afecta al tono muscular, la postura y el movimiento provocada por una lesión en el cerebro durante su desarrollo y que a menudo viene acompañada de dificultades en el habla, la visión o la manipulación de objetos, y es precisamente en estos desafíos donde los algoritmos inteligentes están actuando como un puente neuronal y físico de incalculable valor. Comenzamos este análisis hablando de la voz y la comunicación, que es quizás la barrera más dolorosa para muchas personas con parálisis cerebral que conservan intacta su capacidad intelectual pero que se ven atrapadas en un cuerpo que no les permite articular palabras con la fluidez que desearían. Durante años las tecnologías de reconocimiento de voz estándar diseñadas para la dicción normativa fallaban estrepitosamente al intentar entender los patrones de habla disártrica o poco clara de una persona con parálisis cerebral, lo que generaba una enorme frustración y les excluía del uso de asistentes virtuales que el resto de la población utiliza con naturalidad. Sin embargo, las noticias más recientes y los avances de esta misma semana nos hablan de proyectos de inteligencia artificial generativa y aprendizaje profundo que están cambiando las reglas del juego. Grandes compañías tecnológicas y consorcios de investigación han comenzado a entrenar a sus cerebros digitales, no con voces de locutores profesionales, sino con miles de horas de grabaciones de personas con dificultades en el habla derivadas de daños neurológicos, y el resultado es conmovedor porque la inteligencia artificial ahora es capaz de aprender los patrones únicos de entonación, pausas y pronunciación de un usuario concreto con parálisis cerebral y traducir esos sonidos que para un oído no entrenado podrían parecer ininteligibles, convirtiéndolos en un discurso fluido y claro o en órdenes precisas para controlar el entorno. Esto significa que una persona que antes necesitaba de un intérprete humano constante o de un tablero de comunicación lento ahora puede mantener una conversación telefónica fluida, dictar un correo electrónico o pedirle a su casa que encienda las luces utilizando su propia voz. Pero la inteligencia artificial no solo traduce la voz, sino que anticipa la intención, y esto es clave en los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que utilizan muchas personas con parálisis cerebral que no tienen lenguaje oral. Los nuevos sistemas predictivos impulsados por inteligencia artificial ya no funcionan simplemente sugiriendo la siguiente palabra más probable basada en un diccionario genérico, sino que aprenden del contexto del usuario, de sus gustos, de su historial de conversaciones y de su ubicación para ofrecer frases completas y complejas con apenas un movimiento de ojos o una pulsación de un conmutador. Esto reduce drásticamente la fatiga física y cognitiva que supone comunicarse letra por letra y permite que la personalidad, el humor y la agilidad mental de la persona con parálisis cerebral brillen sin el retardo que imponía la tecnología antigua. Si nos movemos del plano de la comunicación al de la movilidad física, encontramos que la robótica asistida por inteligencia artificial está dotando de superpoderes a las sillas de ruedas y a los dispositivos de apoyo. Las sillas de ruedas eléctricas tradicionales requerían una destreza manual fina para manejar el joystick que muchas personas con parálisis cerebral espástica o atáxica no tienen o les supone un esfuerzo titánico. Aquí es donde entra la conducción autónoma aplicada a la movilidad personal. Imaginemos sillas que están equipadas con los mismos sensores, cámaras y sistemas lidar que los coches autónomos y que son capaces de detectar obstáculos, peatones o desniveles y corregir la trayectoria para evitar accidentes, o que pueden navegar de forma independiente por una casa o un hospital simplemente con que el usuario indique el destino con la mirada o con un comando de voz. Estos sistemas inteligentes aprenden de las rutas habituales del usuario y se adaptan a su estilo de conducción, compensando los movimientos involuntarios o los espasmos musculares. Si el usuario tiene un movimiento brusco de la mano debido a su condición, el algoritmo interpreta que no es una orden de giro real y mantiene la silla estable, garantizando una seguridad y una suavidad en el desplazamiento que devuelve la confianza y la libertad de movimiento a personas que antes dependían totalmente de que alguien empujara su silla. En el ámbito de la rehabilitación física, que es una constante en la vida de cualquier persona con parálisis cerebral, para mantener el rango de movimiento y evitar dolores, la inteligencia artificial está actuando como el fisioterapeuta más preciso y paciente del mundo a través de sistemas de visión por computadora que utilizan simples cámaras web o sensores de movimiento. Se pueden analizar los ejercicios que realiza el paciente en su propia casa con una precisión milimétrica, detectando si la postura es correcta, si el ángulo de la articulación es el adecuado o si se está produciendo una compensación muscular perjudicial. Estos sistemas ofrecen retroalimentación en tiempo real, corrigiendo al usuario de forma amable y motivadora, a menudo a través de juegos de realidad virtual donde el ejercicio se convierte en una aventura lúdica, dejando de ser una tarea tediosa y repetitiva.
Además, la inteligencia artificial permite personalizar los planes de rehabilitación basándose en millones de datos recopilados sobre la evolución de otros pacientes con perfiles similares, lo que permite a los médicos predecir qué terapias serán más efectivas para un tipo específico de parálisis cerebral, optimizando el tiempo y los recursos y consiguiendo mejoras funcionales que antes tardaban años en aparecer o que simplemente se daban por imposibles. Esta medicina de precisión basada en datos masivos está permitiendo también diseñar órtesis y férulas impresas en 3 dimensiones que se ajustan perfectamente a la anatomía de cada niño o adulto, acompañando su crecimiento y sus necesidades cambiantes. Otro campo donde la simbiosis entre inteligencia artificial y parálisis cerebral es prometedora es el de la domótica avanzada y el Internet de las cosas. Para una persona con movilidad reducida severa, el control del entorno físico es fundamental para su autoestima y su seguridad. La capacidad de abrir una puerta, subir una persiana, poner música o regularla temperatura sin pedir ayuda es un salto cualitativo en la calidad de vida, y gracias a la inteligencia artificial los hogares inteligentes son cada vez más proactivos. Ya no esperan a recibir una orden, sino que aprenden las rutinas y se anticipan a las necesidades, detectando, por ejemplo, si la persona se ha quedado quieta demasiado tiempo en una posición incómoda o si la temperatura de la habitación no es la adecuada para su regulación térmica corporal, ajustando el entorno de forma automática para garantizar el confort. Pero quizás lo más revolucionario está ocurriendo en la interfaz cerebro-computadora, una tecnología que busca conectar directamente el pensamiento con la máquina, saltándose la intermediación de los músculos y los nervios que en la parálisis cerebral no funcionan correctamente. Gracias a algoritmos de decodificación neuronal cada vez más sofisticados, se está logrando que personas con parálisis cerebral severa puedan controlar brazos robóticos, cursores de ordenador o incluso exoesqueletos completos simplemente imaginando el movimiento. La inteligencia artificial es la encargada de limpiar la señal cerebral de ruido, interpretarla y traducirla en una acción mecánica fluida, permitiendo, por ejemplo, que una persona que no puede mover sus brazos pueda beber un vaso de agua por sí misma utilizando un brazo robótico controlado por su mente, un acto cotidiano que encierra una victoria monumental de la dignidad humana sobre las limitaciones biológicas. En el terreno educativo, la inteligencia artificial también está jugando un papel crucial para garantizar que los niños y jóvenes con parálisis cerebral tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que sus compañeros. Las herramientas de accesibilidad digital impulsadas por inteligencia artificial permiten adaptar los materiales educativos en tiempo real, simplificando textos complejos para quienes tienen dificultades cognitivas asociadas o convirtiendo libros de texto en audiolibros con voces naturales para quienes tienen dificultades visuales. Asimismo, los tutores virtuales inteligentes pueden ofrecer un apoyo personalizado, adaptando el ritmo de la enseñanza a las necesidades del alumno y reforzando aquellos conceptos que más le cuestan sin que el estudiante sienta la presión de quedarse atrás respecto al grupo clase. No podemos olvidar tampoco el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, donde está derribando barreras de entrada al mercado de trabajo gracias al teletrabajo y a las herramientas de asistencia digital. Muchas personas con parálisis cerebral pueden desempeñar funciones profesionales de alto nivel desde sus casas utilizando interfaces adaptadas que les permiten programar, diseñar, redactar o gestionar datos con la misma eficiencia que cualquier otro empleado. La inteligencia artificial actúa aquí como un ecualizador de capacidades, permitiendo que el talento y la creatividad de la persona prevalezcan sobre sus dificultades motoras y abriendo un abanico de perfiles profesionales que antes eran inaccesibles. Sin embargo, este panorama optimista no está exento de desafíos éticos y prácticos que debemos abordar con seriedad. Uno de los principales es el sesgo de los datos, ya que si los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan solo con datos de personas sin discapacidad, tenderán a ignorar o malinterpretar las necesidades de las personas con parálisis cerebral. Por eso, es fundamental que la comunidad de personas con discapacidad participe activamente en el desarrollo y el entrenamiento de estas tecnologías, garantizando que la diversidad humana esté representada en el código que regirá nuestro futuro. Otro reto importante es la accesibilidad económica, pues de nada sirve tener la tecnología más avanzada si solo pueden acceder a ella unas pocas familias privilegiadas. Es necesario que las administraciones públicas y los sistemas de salud integren estas soluciones tecnológicas en sus carteras de servicios, considerándolas no como lujo sino como herramientas básicas de autonomía y derechos humanos. La privacidad de los datos es otro aspecto crítico, ya que para que estos sistemas funcionen necesitan recopilar una gran cantidad de información íntima sobre la salud, los movimientos y las comunicaciones de las personas con parálisis cerebral. Es imperativo establecer marcos legales robustos que protejan esta información y garanticen que se utilice exclusivamente para el beneficio del usuario y no para fines comerciales o discriminatorios. La ética en la inteligencia artificial aplicada a la
Discapacidad debe poner siempre a la persona en el centro, respetando su autonomía y su capacidad de decisión y evitando caer en un paternalismo tecnológico que decida por ellos. Estamos viendo también cómo la inteligencia artificial está facilitando la detección temprana de la parálisis cerebral en bebés prematuros o de alto riesgo mediante el análisis de vídeos de sus movimientos espontáneos. Los algoritmos pueden detectar patrones sutiles de movimiento anómalos que escapan al ojo humano experto, permitiendo iniciar las terapias de estimulación en una fase muy precoz donde la plasticidad cerebral es máxima, lo que mejora significativamente el pronóstico a largo plazo. Esta capacidad de diagnóstico precoz es una de las grandes esperanzas para minimizar las secuelas de la lesión cerebral y potenciar al máximo las capacidades del niño desde el primer momento. Además, la inteligencia artificial está ayudando a crear comunidades de apoyo más fuertes, conectando a familias y personas con parálisis cerebral de todo el mundo para compartir experiencias, consejos y soluciones prácticas. Los algoritmos de recomendación pueden poner en contacto a una madre en España con un padre en Argentina que está pasando por la misma situación, facilitando el intercambio de conocimientos y el apoyo emocional que es tan necesario en este camino de vida. La tecnología nos une y nos hace ver que los desafíos de la parálisis cerebral son globales y que las soluciones pueden venir de cualquier rincón del planeta. En el ámbito de la seguridad personal, los wearables o dispositivos vestibles inteligentes monitorizan constantemente las constantes vitales y pueden detectar caídas, crisis epilépticas o situaciones de estrés, enviando alertas automáticas a los cuidadores o a los servicios de emergencia con la geolocalización exacta. Esto proporciona una tranquilidad enorme tanto a las personas con parálisis cerebral que quieren vivir de forma independiente como a sus familias, sabiendo que la tecnología actúa como una red de seguridad invisible pero siempre presente. La interacción social también se ve beneficiada, pues la inteligencia artificial puede ayudar a interpretar las emociones y las señales sociales en personas que tienen dificultades para decodificar el lenguaje no verbal, actuando como un mediador social que facilita las relaciones interpersonales y combate el aislamiento y la soledad no deseada que a menudo afectan a este colectivo. Las aplicaciones de realidad aumentada pueden superponer información útil sobre el entorno o sobre las personas con las que se interactúa, ayudando a navegar situaciones sociales complejas con mayor seguridad. A medida que avanzamos hacia el futuro, la convergencia de la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial promete difuminar cada vez más las fronteras entre la capacidad y la discapacidad. Los exoesqueletos ligeros y flexibles controlados por inteligencia artificial se convertirán en una segunda piel que permitirá caminar a quienes no pueden hacerlo y manipular objetos con destreza a quienes tienen dificultades motoras, devolviendo la funcionalidad perdida y permitiendo una participación plena en todas las actividades de la vida diaria, desde cocinar hasta practicar deporte. Es importante destacar que la inteligencia artificial no viene a sustituir el cuidado humano ni el afecto, que es insustituible, sino a complementarlo y a liberar a los cuidadores de las tareas más físicas y rutinarias para que puedan dedicarse a lo verdaderamente importante, que es la relación humana, el apoyo emocional y el disfrute compartido de la vida. La tecnología nos da tiempo y nos da herramientas, pero el corazón de la inclusión sigue siendo la empatía y el compromiso de toda la sociedad. En conclusión, la inteligencia artificial representa un cambio de paradigma sin precedentes para las personas con parálisis cerebral, pasando de un modelo de adaptación del entorno a un modelo de potenciación de las capacidades humanas. Las herramientas que hemos analizado en este reportaje no son meros gadgets tecnológicos, son llaves de libertad, son instrumentos de justicia social y son la prueba palpable de que cuando la inteligencia humana se pone al servicio de las personas más vulnerables, somos capaces de crear un mundo más habitable y más digno para todos. Estamos solo al principio de esta era, y lo mejor está sin duda por llegar a medida que la tecnología madure y se democratice, permitiendo que cada persona con parálisis cerebral pueda escribir su propia historia con plena autonomía y con todas las letras. Continuamos con temas de interés. Continuamos con temas de interés y abrimos ahora una ventana al mundo para realizar un viaje sonoro a través de las fronteras y los océanos, con el objetivo de comprender cómo se vive y se percibe la discapacidad en las diferentes culturas de nuestro planeta actual, porque aunque la condición humana es universal, la forma en que cada sociedad acoge, trata y legisla sobre sus ciudadanos con diversidad funcional varía enormemente dependiendo de la historia, la religión, la economía y los valores sociales predominantes en cada latitud. Y comenzamos este análisis global mirando hacia el llamado mundo occidental, donde el modelo de derechos humanos parece estar más consolidado, al menos sobre el papel. En el contexto de la Unión Europea nos encontramos con un escenario donde la discapacidad se aborda desde el prisma del estado del bienestar, especialmente en los países nórdicos como Suecia, Noruega o Dinamarca, donde la protección social es altísima y donde se entiende que es el Estado quien
Debe proveer todos los recursos necesarios para la vida independiente, desde la asistencia personal hasta la adaptación de la vivienda, sin que ello dependa de la capacidad económica de la familia. Sin embargo, si descendemos hacia el sur de Europa, hacia la cuenca mediterránea donde nos encontramos nosotros, la cultura cambia y el peso de la atención recae históricamente mucho más sobre la familia, que actúa como colchón y red de seguridad ante las carencias del sistema público, creando un modelo donde los lazos afectivos son muy fuertes, pero donde a veces se dificulta la emancipación total de la persona con discapacidad debido a esa sobreprotección familiar culturalmente arraigada. Cruzando el Océano Atlántico y aterrizando en los Estados Unidos de América, nos encontramos con la cuna del movimiento de vida independiente y con una legislación pionera, la Ley de Americanos con Discapacidad, que marcó un antes y un después en los años 90. Allí la cultura es profundamente individualista y la discapacidad se ve desde la óptica de los derechos civiles y la no discriminación. El enfoque estadounidense pone mucho énfasis en la accesibilidad física y en la eliminación de barreras para que la persona pueda trabajar y ser productiva, pues en la cultura norteamericana el éxito personal y el empleo son pilares fundamentales de la identidad, por lo que su lucha se centra mucho en la igualdad de oportunidades para competir en el mercado laboral, aunque su sistema de protección social y sanitario es mucho más débil que el europeo, lo que deja a muchas personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad si no tienen recursos económicos. Si dirigimos nuestra mirada hacia América Latina, nos encontramos con una región de enormes contrastes, donde conviven legislaciones muy avanzadas inspiradas en la Convención de la ONU con realidades de pobreza y desigualdad que dificultan la aplicación efectiva de esos derechos. En países como México, Brasil o Argentina, la cultura de la discapacidad está impregnada de una calidez humana y una solidaridad vecinal que a menudo suple la falta de servicios estatales, pero también persiste una visión caritativa y asistencialista en muchos sectores de la sociedad. No obstante, el movimiento asociativo latinoamericano es vibrante y combativo y está logrando grandes avances en el reconocimiento de la capacidad jurídica y en la visibilidad de las comunidades indígenas con discapacidad, que sufren una doble o triple discriminación por su etnia, su pobreza y su condición física o intelectual. En estas comunidades indígenas a menudo encontramos visiones del mundo diferentes, donde la discapacidad no se ve desde el modelo médico occidental, sino desde una perspectiva más espiritual o comunitaria, donde cada miembro tiene un rol y donde la integración se da de forma natural en la vida cotidiana de la aldea sin necesidad de etiquetas diagnósticas. Viajando ahora hacia el continente asiático, nos adentramos en culturas milenarias donde la tradición y la modernidad chocan y se entrelazan. En China, por ejemplo, la inmensa población con discapacidad se enfrenta al desafío de una sociedad que históricamente ha valorado mucho la perfección física y la contribución al colectivo, y donde tradicionalmente la discapacidad se vivía con cierto ocultamiento o vergüenza familiar por el concepto de perder prestigio social. Sin embargo, el gigante asiático está transformándose a una velocidad de vértigo y las grandes ciudades están implementando tecnologías de vanguardia para la accesibilidad, y el gobierno está impulsando fuertemente el deporte paralímpico como una forma de mostrar fortaleza nacional y modernidad, aunque en las zonas rurales la vida sigue siendo muy dura y dependiente de la familia extensa. En Japón la situación es también compleja, pues es una de las sociedades más envejecidas del mundo, lo que ha normalizado la discapacidad sobrevenida por la edad y ha obligado al país a desarrollar una robótica asistencial puntera y unos servicios de cuidados muy sofisticados. Sin embargo, la cultura japonesa valora enormemente la homogeneidad y no causar molestias a los demás, lo que a veces presiona a las personas con discapacidad para que se esfuercen en encajar y no destacar por sus necesidades especiales, aunque esto está cambiando gracias a las nuevas generaciones que reivindican su derecho a ser diferentes sin pedir disculpas por ello. En el subcontinente indio, la cosmovisión está profundamente influida por las creencias religiosas como el hinduismo, donde conceptos como el karma y la reencarnación han sido interpretados a veces de forma negativa, asociando la discapacidad a castigos por vidas pasadas, lo que ha generado estigma y marginación durante siglos. Sin embargo, India es también una tierra de enorme diversidad y activismo, donde están surgiendo movimientos poderosos que reinterpretan los textos sagrados para defender la dignidad intrínseca de cada ser, y donde la legislación está empezando a reconocer derechos específicos, aunque el reto de la accesibilidad en unas infraestructuras a menudo precarias y caóticas sigue siendo gigantesco.
Si nos trasladamos al mundo islámico y a Oriente Medio, encontramos que el Islam tiene una visión de la discapacidad basada en la caridad obligatoria y en la responsabilidad de la comunidad de cuidar a los más vulnerables, considerando que la discapacidad es una prueba tanto para quien la tiene como para la sociedad, que debe demostrar su compasión y justicia en países ricos. Del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos se ha acuñado el término personas de determinación para referirse a las personas con discapacidad, un cambio de lenguaje que busca empoderar y resaltar la fuerza de voluntad, y se están invirtiendo petrodólares en crear ciudades futuristas totalmente accesibles, aunque los expertos señalan que a veces estas iniciativas se centran más en la tecnología y los edificios que en la verdadera inclusión social y política de las personas. Finalmente, en el continente africano nos encontramos con la filosofía del Ubuntu, que se resume en la frase "yo soy", porque nosotros somos una cosmovisión que pone a la comunidad en el centro y que ofrece un modelo de cuidados muy humano y cercano, donde la persona con discapacidad nunca está sola, sino que es responsabilidad de la tribu o del clan. Sin embargo, esta visión positiva convive en algunas zonas rurales con supersticiones y creencias ancestrales que atribuyen la discapacidad a espíritus o maldiciones, lo que en casos extremos puede llevar a la exclusión o incluso al peligro físico para las personas afectadas, especialmente en casos de albinismo o discapacidades intelectuales. No obstante, el movimiento de personas con discapacidad en África está creciendo con una fuerza inusitada, reclamando que el desarrollo del continente no puede dejar a nadie atrás y utilizando la radio comunitaria y las redes locales para educar y transformar mentalidades, demostrando que la discapacidad no es una maldición, sino una parte más de la diversidad humana. Lo que observamos en este recorrido global es que, a pesar de las inmensas diferencias culturales, existe una tendencia mundial imparable hacia la adopción del modelo social de la discapacidad impulsado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada por la inmensa mayoría de los países del mundo. Este tratado internacional ha servido como un esperanto jurídico que ha unificado los objetivos y el lenguaje, obligando a los estados a revisar sus leyes y a abandonar los modelos de beneficencia para abrazar los modelos de derechos humanos. Aunque la velocidad de implementación varíe mucho de un lugar a otro, es innegable que hoy en día existe una conciencia global de que las barreras no están en la persona sino en el entorno, y de que una sociedad que excluye a sus ciudadanos con discapacidad es una sociedad empobrecida e injusta. En este viaje cultural también es fascinante observar cómo el arte y la cultura se están convirtiendo en vehículos para el cambio de percepción en todo el mundo, desde el teatro inclusivo en Londres hasta la danza integrada en Brasil, pasando por el cine que aborda la neurodivergencia en Corea del Sur. Las expresiones artísticas están rompiendo estereotipos y permitiendo que el público general empatice con realidades que antes le eran ajenas. El arte tiene el poder de tocar el corazón allí donde la ley a veces no llega, y está siendo una herramienta fundamental para la normalización en todas las latitudes. Además, el turismo accesible se está revelando como un motor de cambio económico, pues los países se han dado cuenta de que las personas con discapacidad y sus familias viajan y consumen, y que adaptar los monumentos y los hoteles no es solo una cuestión ética sino también una estrategia inteligente de mercado que atrae visitantes y genera riqueza. Otro aspecto transversal en todas las culturas es el papel de la tecnología, que está actuando como el gran igualador global, desde las zonas rurales de Kenia, donde los teléfonos móviles permiten el acceso a servicios bancarios y de salud a personas con movilidad reducida, hasta los laboratorios de Silicon Valley, donde se diseñan interfaces neuronales. La tecnología está permitiendo que personas que antes estaban condenadas al aislamiento puedan comunicarse, trabajar y participar en la vida pública. La brecha digital sigue siendo un problema, pero la tendencia es que la tecnología sea cada vez más accesible y asequible, democratizando las oportunidades en todo el globo. Las redes sociales, por su parte, han permitido que un activista en silla de ruedas en Bolivia pueda compartir estrategias con una asociación de ciegos en Vietnam, creando una red de solidaridad global que antes era impensable y que fortalece la lucha común por los derechos. Es interesante también notar cómo las crisis globales, como la pandemia reciente o el cambio climático, afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad en todas las culturas, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir la perspectiva de la discapacidad en los planes de emergencia y de acción humanitaria a nivel mundial. Ya no basta con pensar en la
Discapacidad en tiempos de paz y estabilidad, sino que es urgente garantizar que en situaciones de desastre los protocolos de evacuación y de ayuda tengan en cuenta a quienes no pueden correr o escuchar una sirena. Esta conciencia de la fragilidad compartida está llevando a una revisión de los protocolos de seguridad en muchos países desde Japón hasta Chile, obligando a repensar la protección civil desde una óptica inclusiva. En el ámbito educativo vemos cómo la educación inclusiva avanza a ritmos desiguales, mientras que en países como Italia las escuelas especiales son casi inexistentes y todos los alumnos comparten aula. En otros lugares como Alemania o Países Bajos todavía persiste un sistema segregado con escuelas específicas muy fuertes. El debate sobre qué modelo es mejor sigue vivo en muchas culturas, pero el consenso internacional apunta a que la convivencia en la diversidad desde la infancia es la mejor vacuna contra la discriminación futura, y cada vez más países están reformando sus sistemas educativos para acoger a todos los niños y niñas en las mismas escuelas con los apoyos necesarios, entendiendo que la educación es el cimiento sobre el que se construye la ciudadanía del mañana. A medida que nos acercamos al final de este análisis global, es importante reflexionar sobre cómo el lenguaje construye realidad en cada idioma y en cada cultura. Las palabras que usamos para referirnos a la discapacidad han evolucionado desde términos peyorativos que denotaban inutilidad o enfermedad hacia términos que buscan la dignidad y el respeto, ya sea personas con discapacidad en el mundo hispano, personas de determinación en el mundo árabe o personas con capacidades diferentes en otros contextos. La lucha por el lenguaje es una lucha por el reconocimiento y el respeto, y es un fenómeno que atraviesa todas las fronteras lingüísticas, demostrando que la necesidad de ser nombrado con dignidad es un anhelo universal del ser humano. En definitiva, el tratamiento de la discapacidad en el mundo actual es un mosaico complejo y fascinante donde conviven el progreso y el atraso, la tradición y la innovación, el prejuicio y la aceptación, pero donde late un pulso común de humanidad que empuja hacia adelante gracias al empuje de las propias personas con discapacidad que han tomado la palabra en primera persona y que ya no aceptan que otros decidan por ellas, sea cual sea su cultura o su nacionalidad. Este despertar de la conciencia cívica global es quizás la noticia más importante de nuestro tiempo en este ámbito, pues garantiza que el camino hacia la inclusión no tiene vuelta atrás y que el futuro será necesariamente más diverso y más justo para todos los habitantes de este planeta sin excepciones. Y con esta reflexión sobre la universalidad de los derechos y la riqueza de la diversidad cultural cerramos este amplio recorrido informativo que nos ha llevado desde la actualidad legislativa más inmediata de nuestra semana hasta las visiones más profundas sobre la condición humana en los 5 continentes. Ha sido un placer acompañarles en este espacio de análisis y divulgación donde intentamos poner luz sobre realidades que nos tocan a todos de cerca, y recuerden que la discapacidad no es un mundo aparte sino parte de este mundo, y que construir una sociedad para todos es una tarea que nos convoca a cada uno de nosotros cada día. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo por hoy. Muchas gracias por su atención y por compartir con nosotros este espacio de radio y compromiso social. Les esperamos la próxima semana con más noticias, más historias y más análisis para seguir construyendo juntos una mirada inclusiva y atenta a la realidad. Despide el informativo de la discapacidad hasta la semana que viene en el podcast del comentario. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.